¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy su anfitrión, Terius Granchester, aquí en el programa Tendencias Ahora. Y como ya habrán visto en el título, vamos a hablar del caballo de Troya, error fatal o astucia desconocida. Vamos a descubrir la verdad de estos hechos. ¿Por qué el tema del caballo de Troya? En alguna plática entre amigos, hablando de un asunto en el que alguien introdujo de manera ilegal a una persona en un grupo enemigo. Estoy hablando de una cuestión política, para pues desde adentro manipular información, y alguien comentó, prácticamente un caballo de Troya, porque es el concepto que tenemos, ¿no? Una infiltración para destruir desde adentro a un enemigo. Y alguien del grupo, cuando estábamos platicando, dijo, bueno, pero recordando el contexto original del caballo de Troya, es que estúpidos fueron los troyanos, ¿no? Al haber metido el caballo, ¿a quién se le ocurre? Obviamente era una trampa. Y me quedé yo con esa idea de que realmente la gente no entiende, no conoce los verdaderos hechos del caballo de Troya. ¿Por qué es importante este tema? Porque es referencia de los escritos épicos más importantes de la cultura grecolatina, ¿sí? Los mitos grecolatinos, de los cuales somos herederos nosotros como países latinoamericanos. Querramos o no, es nuestra cultura, es la herencia que tenemos, nuestra cultura europea. Yo sé que muchos me dirán, no, nuestra cultura es prehispánica y descendemos de los aztecas, de los mayas. Y ok, es probable que también por ahí haya algo, pero lo que es un hecho es que esas culturas prehispánicas actualmente son culturas muertas, ¿sí? O sea, no nos dejaron una gran herencia, fuera de la cuestión gastronómica, que es lo que todo el mundo siempre hace alusión a. No tenemos gran herencia de ellos, tenemos mucha más influencia europea. Y es así, porque pues, de ahí viene toda nuestra cultura actual. Entonces creo que es importante que conozcamos esos hechos. Podemos decir que para la cultura a la cual pertenecemos, la Ilíada y la Odisea son los libros épicos más importantes. Así como para los chinos sería el Tao Te Ching, para los egipcios el libro de los muertos, para nosotros como herederos de la cultura occidental, nuestra narración épica más importante es la Ilíada y la Odisea. Entonces debemos entenderlos. Yo recomiendo mucho la lectura de estos libros, de las fuentes originales, las traducciones originales, porque hay muchas variaciones y muchos resúmenes, pero ya no es lo mismo. Desafortunadamente hoy en día, todo lo que conocemos de ese tipo de temas, lo conocemos por otros medios. En este caso, digamos, por vía de las películas. Y pues me remonto a la película de 2004 del director Wolfgang Petersen, de Troya, que seguramente muchos la recordarán, la habrán visto, y creen que lo que se presenta en esa película es la realidad de los hechos de Troya, y nada que ver. Desafortunadamente la licencia que se dan los directores para modificar ciertas historias les permite hacer con lo que quieran con los hechos de la realidad y adaptar el guión según lo que ellos quieran interpretar. Y esta película en especial muestra hechos que no tienen, como les digo, nada que ver con los hechos reales. El personaje de Aquiles, que es el centro de la historia, y efectivamente en los libros es el centro también Aquiles, no es lo que nos muestra Wolfgang Petersen. No es ese personaje arrogante, engreído, que nos pone en la película, ni tampoco Héctor es el personaje bondadoso, noble, que nos quieren hacer creer en esta misma obra cinematográfica. Es importante, como les digo, leer los libros originales para saber más al respecto. Si tienen interés, en otro video podemos hablar de la verdadera historia de Troya, o Ilión, que es el nombre original, y les platicaré los hechos reales que llevaron a la caída de la ciudad de Ilión. Ahora, también aquí es muy interesante considerar que hay veces que la realidad se mezcla con la fantasía.
Y en este caso así sucede, porque en 1870 un comerciante alemán y muy entusiasta de los mitos grecolatinos, de nombre Heinrich Schliemann, se dio a la tarea de buscar a la ciudad de Troya, a la ciudad de Ilión. Él era un comerciante, él no era arqueólogo, pero basado solamente en el libro de Homero, en la narración de Homero, él encontró la ciudad de Troya, en lo que hoy son las tierras de Turquía. Entonces, podemos interpretar que mucho de lo que se escribió, lo que narró Homero, porque es un poema narrado de boca en boca, que realmente nunca lo escribió. Imagínense la memoria que debe tener, porque es un poema muy largo, es un poema épico. Todos estos hechos tienen una base real, una base en la historia, que se pierde en el mito. No sabemos si Aquiles como tal existió o está basado en un personaje real, al igual que todos los demás personajes que intervienen en esta obra maravillosa. Pero, como les comento, de la realidad a la fantasía hay una distancia muy pequeña. Pero bueno, vamos a los hechos que nos interesan. Regresemos a la narración del caballo de Troya. ¿Qué es lo que sucede? En la película, si recordamos, Aquiles es uno de los héroes que se meten al caballo y que entran a Troya y participan en el saqueo. Nada más fuera de la realidad. Aquiles nunca entra en la ciudad de Ilión. Él muere antes y al morir, porque Aquiles era un guerrero, era un semidios, hijo de un mortal y de una diosa, una ninfa marina de nombre Tetis, y de un príncipe aqueo, o sea griego, de nombre Peleo, y producto de este matrimonio nace Aquiles, y es un semidios y es el guerrero más poderoso que existe. Es prácticamente invencible, salvo por el famoso talón de Aquiles. Pero bueno, ya me estoy desviando, me estoy yendo más al tema de Aquiles, que es importante porque va relacionado. El hecho es que todo el peso de la guerra de Troya, en lo que se da en el contexto de las batallas que se desarrollan, recae sobre Aquiles. Aquiles y sus mirmidones, que es el pueblo que él comanda, los mirmidones. Entonces, siempre que Aquiles está en batalla, él logra replegar a los troyanos a la ciudad, pero tras su muerte antes de la toma de Troya, los troyanos cobran fuerza y están a punto de vencer a los griegos, los repliegan hasta la costa, hasta sus naves, y hacen una pausa para retomar fuerzas, y en ese momento es cuando los griegos se juntan para ver qué pueden hacer, porque se saben ya perdidos, o sea, están perdiendo la batalla. Ahora, que hay un detalle muy importante para poder entender el contexto de esta historia. Tenemos que leer la fuente original, que es la Ilíada, para poder entender bien el concepto de la guerra de Troya, basados en la fuente original, que es la Ilíada de Homero. Hay que entender una cuestión bien importante. Todo lo que sucede en esta narración es un asunto de los dioses. En todo lo que pasa tienen que ver los dioses griegos o grecolatinos, griegos romanos. Los hombres, los personajes, semidioses y hombres comunes, son solamente títeres en un juego entre dioses. Eso es bien importante señalarlo, porque sin ello no podemos entender el concepto del caballo de Troya. Y aquí, regresando a la película de Wolfgang Petersen, pues él en su versión omite totalmente la presencia divina. Si recordamos en la película, para nada salen los dioses, se mencionan como una cuestión religiosa entre los personajes, pero ellos no intervienen. Como digamos en la película Furia de Titanes, que ahí sí vemos como todo lo que sucede, ¿sí? Con este héroe Prometeo. Todo es un juego de ajedrez. Inclusive hay una escena en la que se ve como un juego de ajedrez en el Olimpo,
donde los dioses mueven las piezas a su antojo. Eso es más apegado, digamos, a la realidad de los mitos griegos. Y es lo que pasa en el contexto del caballo de Troya. Y entonces en un consejo, hablando pues los principales personajes, el rey de reyes Agamenón, su hermano Menelao, los dos Áyaces, que eran los guerreros más fuertes después de Aquiles, Áyax Telamonio y Áyax Oileo, y Ulises o Odiseo, que se considera el personaje más inteligente, más sagaz de este grupo de guerreros. Y él dice, se me ocurre hacer un caballo, ¿sí?, de madera muy grande, nos escondemos en él, las naves las replegamos fuera de la costa, atrás de un islote que hay cerca de la ciudad de Ilión, ahí escondemos las naves, para que los troyanos crean que ya nos fuimos. ¿Y cuál es la idea del caballo? Este es un concepto bien importante, no era un regalo para los troyanos. Yo oigo muchas veces eso, que se lo dejaron. O sea, ¿quién en su sano juicio pierde una batalla y le deja al enemigo un regalo? Es estúpido, ¿no? Pero es el concepto que se ha difundido. Pues no, la idea es que los navegantes en esa época, cuando se hacían a la mar, el dios de los mares, Poseidón, ¿sí?, o Neptuno, según los romanos, le hacían una ofrenda para ir con un buen viaje, le hacían una ofrenda al dios del mar. Ese caballo era la ofrenda, ¿sí? Y resulta que la ciudad de Ilión, la ciudad de Troya, estaba consagrada a Poseidón. El templo principal de la ciudad era un templo a Poseidón. De tal manera que Odiseo confiaba en que los troyanos, al ver la ofrenda a Poseidón, entenderían que su obligación era llevarlo al templo de Poseidón, porque era un regalo para el dios. ¿Sí? Esa era la idea. Entonces la aceptan, se hace el ardid, se meten algunos guerreros al caballo, y al otro día, en la madrugada, los vigías que siempre andaban ahí checando los movimientos de los griegos, se dan cuenta que ya no están las naves. Y se dan cuenta de la presencia del caballo. De inmediato le avisan al rey Príamo, y él acude a ver por sus propios ojos el caballo, con su séquito, con sus hijos, entre ellos Paris, quien supuestamente con una flecha mató a Aquiles, aunque no es tan así el asunto, y aquí está algo muy importante, con Laoconte, que es su consejero y es el sacerdote supremo del templo de Poseidón en la ciudad. Y van los hijos de Laoconte y otros personajes ilustres de Troya. Llegan a la playa y ven el enorme caballo ahí. De inmediato Paris dice, padre, esto es una trampa, quémalo, aquí donde está hay que quemar el caballo. O sea, no eran tontos, ellos así lo vieron como una trampa. Y entonces Príamo voltea y le pregunta a Laoconte, que es el sacerdote del templo de Poseidón. Además, Laoconte tenía dotes adivinatorias, proféticas. Entonces le pregunta, ¿qué debemos hacer? Tú, como representante en nuestra ciudad del dios Poseidón, ¿qué es lo que recomiendas? Y Laoconte dice, Señor, hay que destruir el caballo, hay que quemarlo. O sea, no eran tontos los troyanos, ¿sí? Era obvio que eso era una trampa. Pero aquí viene la parte interesante en la cual que les digo que si no entendemos el concepto de que todo lo que sucedía en estos hechos tenía que ver con los dioses. Zeus o Júpiter, él ya había predispuesto que Troya debía caer. Entonces, cuando ve lo que está pasando, de inmediato le ordena a su hermano Poseidón, le dice, quiero que mates a tu sacerdote junto con sus hijos en este momento. Es una orden directa del Dios Supremo. Y Poseidón la cumple. En ese momento, del fondo del mar hacia la playa, surgen dos serpientes gigantes
Y ahí delante de todos atacan a Laoconte y a sus hijos y los matan delante de todos. Con lo cual Príamo y toda su gente se dan cuenta que es una orden divina, o sea, que el dios Poseidón se ofendió de que Laoconte pretendiera quemar el caballo. ¿Se dan cuenta? O sea, ellos dicen, no, pues después de lo que acaban de ver, ese hecho inaudito de 2 serpientes que salen del mar y delante de todos matan al que acaba de decir que se debe de destruir el caballo, y no solo eso, también a sus hijos. O sea, imagínense qué situación tan terrible, ¿no? Entonces dicen, no, pues está dicho, o sea, el Dios ha hablado, se ha expresado, hay que meter el caballo a la ciudad. ¿Sí? Entonces vean, no fue una tontería de los troyanos, ¿sí? Fue un designio divino. Y como parte de este mito maravilloso, hay una escultura que es de lo mejor que existe. Yo cuando tuve la oportunidad de verla en el Museo de Roma, la verdad yo lloré de ver esa magnífica escultura. Es un grupo escultórico que se llama precisamente El Laoconte y sus hijos, y trata de reflejar el momento en que los estaban matando unas serpientes. En el grupo escultórico las serpientes no son tan grandes como podríamos imaginarnos, pero la escultura es algo verdaderamente excepcional que aquí les presento a ustedes. Fue realizada en tiempos de la antigua Grecia por 3 fabulosos escultores, ¿sí? Agesandro, Polídoro y Atenódoro, ellos todos de Rodas, de la ciudad de Rodas, y vean la magnificencia de esta obra, inspirada en ese momento muy desconocido para la mayoría de las personas sobre los hechos del caballo de Troya. Sin este hecho, sin este triple asesinato, producto de una orden directa de Zeus, no hubiera sucedido, no hubiera entrado nunca el caballo a Troya y Troya no habría caído. Entonces podemos darnos cuenta que todos los hechos del caballo de Troya tienen su origen en un contexto divino, un contexto de dioses, donde son ellos los que deciden los hechos de los hombres. Y de igual manera son todos los hechos de esta historia. El porqué de Helena, que no fue raptada, como les digo, sino que fue dada como premio a París. ¿Sí? El porqué del sacrificio de la hija de Agamenón, que él mismo la quema viva frente a la playa para poder salir a la guerra de Troya. O sea, son hechos muy interesantes. Todo tiene que ver con designios divinos, que si a ustedes les interesa, podemos platicar al respecto. Para mí la mitología griega es algo muy bonito. ¿Dónde están estos hechos que les he narrado? Principalmente en la Eneida de Virgilio, que habla de la vida de Eneas, un príncipe troyano que fue de los pocos sobrevivientes a la caída de Troya, y él es conocido como el fundador de Roma. Él es antepasado de Rómulo y Remo, y ellos fundaron Roma. Entonces vean cómo se entrelaza la historia real con los mitos que narran estas obras épicas, que son muy importantes para todos nosotros. Y pues he ahí los hechos del caballo de Troya. ¿Por qué lo introdujeron? Fue una orden divina. La muerte de Laoconte fue lo que determinó que ese caballo debía entrar a la ciudad de Ilión. Y ya, de ahí, pues ya todo el mundo conoce lo que pasó. Mientras los troyanos están festejando alegremente que ya ganaron la batalla, que los griegos se fueron, están brindando, se están emborrachando. Los troyanos regresan en sus naves hasta la playa, mientras el grupo que entró, liderados por Odiseo, no por Aquiles, Aquiles ya había muerto, abren las puertas de la ciudad, la saquean y acaban con todo. Pero esto es una narración que tendremos en otra experiencia aquí en Tendencias Ahora. Gracias a los que vieron el video en su totalidad. Cuéntenme qué les pareció. Díganme si quieren otros temas similares.
Vamos a hablar de temas diversos. Suscríbanse, compartan y denme su like o su dislike también si quieren, también cuenta. Siempre la crítica es constructiva. Y les repito, para todo esto hay que ir a las fuentes originales, hay que leer mucho a los autores originales para poder dar un esquema real de lo que pasó en estos hechos histórico-míticos de los griegos y los romanos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.